El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Les respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Y también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieren mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, celebramos hoy en la Iglesia la fiesta del Papa San Pío X, un Papa para la Iglesia con un gran mensaje en todo sentido, un Papa providencial, un hombre del todo, queridos hermanos, enviado por Dios. San José Sarto, ese es su nombre, José Sarto. San Pío X es de un origen humildísimo. Su papá era cartero, italiano, y ni siquiera italiano, era inmigrante polaco. Es parte de una familia numerosa, era el mayor, me parece, de 10 hermanos más o menos. Y Giuseppe Sarto, que es un niño alegre, juguetón, un niño buenísimo, él de una inteligencia privilegiada, cuando niño no se había propuesto ser sacerdote. Y un buen día que estaba jugando en el campo mientras cuidaba su vaca, empezó a repetir unas palabras en latín, bromeando con su vaca. Pasó por ahí su párroco y al escucharle le pregunta que por qué hablaba así. Y el niño, un poco asustado, le dice que pues, no supo qué decirle. Y el párroco le dijo: «Seguro que tú estás practicando latín porque quieres ser sacerdote, ¿verdad?». Y el niño, un poco por salir al paso a lo que le estaba pasando, le dice: «Sí, que quiero ser sacerdote». Y entonces el párroco lo invitó a su casa para darle clases de latín y tal. Y el niño, ya por el compromiso, fue a la casa, conoció al sacerdote buenísimo, empezó a quererlo y a partir de ahí él como que se consolida en una intuición que ya había tenido cuando hizo su primera comunión: entregarse a Dios, ser sacerdote. A sus 23 años es ordenado sacerdote en 1858. Un hombre inteligente pero sencillísimo y pobrísimo, porque incluso sus estudios se lo van a costear sus conocidos. Su primera sotanita se lo va a hacer un sastre amigo suyo,
que ni siquiera tenía, el que va a ser el Papa, no tenía ni para pagarle la sotana. Cuando está estudiando, más o menos a los 13 años, fallece su papá, su mamá viuda le dice: tienes que seguir con los estudios porque eso quería tu padre, que seas sacerdote. Y así es, él, a pesar de las estrecheces, es ordenado sacerdote a sus 23 años. Y es enviado a un pueblito, Tombolo, donde vive con la gente sencilla y le quieren muchísimo. Él era así también muy sencillo, se hizo querer de su pueblo. Y ya entonces muchos le preguntaban Don Beppi, así cariñosamente le llamaban, en italiano Giuseppe, en Beppi le decían: Don Beppi, ¿por qué usted tiene la luz encendida hasta tan tarde? Tenía esa manía de estudiar. Y leía, y leía, y leía volúmenes, libros y libros, sobre todo de los santos padres, que a él le gustaba estudiar y no sabía por qué. Un hombre que no estudió en facultades o universidades, sino solamente en su seminario, pero era un hombre también muy inteligente, ¿no? Pero siguió él personalmente estudiando así. A los 9 años es trasladado a otra parroquia, ya como párroco salzano. Y también, más o menos también, a los 9 años es enviado a trabajar junto al obispo como director espiritual del seminario. Y también, casi también a los 9 años, es nombrado obispo de Mantua. Y después, eso sí, de 9 años de obispo, es nombrado por el Santo Padre cardenal. Y ahí le viene una anécdota simpática de su propio secretario. Él le dice: Eminencia, mire lo que le ha pasado. Casi cada 9 años, sin buscarlo usted, vicario, digamos lo que decimos ahora, después párroco, director espiritual, obispo, cardenal, y ahora dentro de 9 años, ¿qué le podrá tocar? Solo le queda ser papa. Y entonces todavía cardenal San Giuseppe Sarto le dice: ni hablar eso, estás loco, ¿y qué va? Y efectivamente, 9 años después, en 1903, tras fallecer el Papa León XIII, San Giuseppe Sarto es elegido Papa. Recorrió todos los oficios de la Iglesia. Un hombre que no ambicionó, un hombre que vivía pobrísimamente, incluso cuando cardenal. Repartía todo lo que tenía, todo, hasta empeñó su anillo de cardenal algunas veces. Le gustaba estar con la gente pobre y siempre andaba escaso. Hay anécdotas de él, cuando párroco, cuando pasaban hambre, la gente iba a su casa. Incluso él iba a la cocina y se llevaba la comida que le había preparado su hermana, toda la comida se lo daba a la gente pobre y se quedaban ellos sin comer. San Giuseppe Sarto, un hombre profundamente piadoso. De pequeñito él pidió ser admitido a la primera comunión. No le dejaron porque era pequeño, pero a su insistencia y además a su piedad y al conocimiento del catecismo que tenía, su obispo le cedió. Y medio en broma, le dijo una profecía, que cuando él sea papa, que podía cambiar las normas de la Iglesia, porque para entonces las normas de la Iglesia era que los niños no podían recibir la comunión a tan temprana edad. Pero le dijo: si algún día tú llegas a ser papa, puedes cambiar las normas. Y así, efectivamente, cuando es papa,
se topa con un niño también que le pide: Santo Padre, quiero recibir al Señor, quiero recibir a Jesús en la comunión. Le preguntó su edad, era pequeño, le preguntó sobre el catecismo y éste le respondió bien. Recordó él entonces la experiencia de niño y entonces escribe una carta a la iglesia indicando que a partir de entonces los niños, bastaba que tuviesen uso de razón y supiesen distinguir el pan natural del pan eucarístico para poder comulgar. Y desde entonces los niños pueden comulgar, cuando saben ya distinguir el pan natural del pan eucarístico. Y él pronuncia aquellas palabras: a partir de ahora en la iglesia va a crecer el número de los niños santos. Y a partir de ahí, efectivamente, hay un gran número de niños que han sido santos sin ser mártires. Ahí está Santo Domingo Sabio, por ejemplo. ¿Por qué? Por recibir al Señor, por la Eucaristía. La Eucaristía. También están los niños en Fátima y así otros niños que de pequeñitos recibieron la comunión. Una niña italiana que no pasó de los 7 años, está en proceso de beatificación, Antonieta Meo, y así otros pequeñitos. En España también hay otra pequeñita, Mari Carmen, que tenían esa intuición de comulgar, y la Eucaristía es la que les transformó. El Papa San Pío X tiene muchísimas facetas, pero ante todo el Papa es un hombre de Dios, un hombre que se recuerda, por ejemplo, en Francia como aquel pastor valiente que ante la amenaza de intromisión del gobierno, de la autoridad civil en la iglesia, entonces el gobierno de Francia le exigía a la iglesia sumisión, someterse a unas leyes. Y entonces, a cambio de eso, el gobierno le prometía a la iglesia seguir ayudándola económicamente, seguir prestándole los edificios que le había prestado. Y el Papa, después de consultar con los obispos, sobre todo su secretario, Merry del Val, y después de orar, dijo: no, prefiero una iglesia que esté pobre a estar sujeta a hombres que no tienen fe, que no quieren sino política. Y ese no del Papa, ¿qué le valió? Obispos, párrocos que se quedaron sin iglesias, sin casas parroquiales, sin rentas. Y entonces los obispos, aunque se quedaron así, siguieron acompañando al Papa, no se echaron para atrás. Así es como termina aquello que se llamaba en esa época el galicanismo, esa dependencia de la iglesia de las autoridades civiles. Una decisión de un Papa valiente. Dentro de su vida de Papa está la vida sencilla que llevó. No quería comer solo, y eso fue para su tiempo un escándalo. Es decir, llevaba una vida sencillísima, incluso no quería ni camareros. Cuando es cardenal, quienes le cuidaban eran sus hermanas, ¿no? Esta manera de ser que vemos ahora en el Papa Francisco, un Papa tan cercano, ya lo inauguró San Pío X, a principios del siglo pasado incluso. Y por otra parte, fue un hombre también, un hombre que amó a su pueblo. Por eso también le deja un catecismo para los niños. Sabía es lo que hacía falta, un catecismo. Y en dedicarse al pueblo, de manera ser tan asequible, darle catecismo, hacer que los niños se acerquen a la comunión. Por otra parte, solía recibir a la gente y a la gente de su pueblo, a sus antiguos feligreses los recibía. Hay anécdotas muy sabrosas de cómo la gente del pueblo lo visitaba y se ponía nerviosa ante el Papa, y el Papa con una broma
les quitaba todo nerviosismo. Y por otra parte, a nivel, digamos, alto, en la jerarquía, en los problemas graves de la Iglesia, es el gran Papa que luchó contra el modernismo, la suma de todas las herejías. Cuánto le hizo sufrir al Papa, pero él sabía que era su deber, que estaban herejías camufladas bajo ideologías modernas. Y el Papa va a emitir documentos que van a ser una gran ayuda a la Iglesia. Cuánto sufrió el Papa, cuánto sufrió. Y por otra parte, ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el Papa ya olía la Primera Guerra Mundial, 1913 más o menos. El Papa dicen que se ofreció como víctima, ya que no pudo detener la guerra en que se iban a matar sus propios hijos, se ofreció su vida, y el Papa muere. El Papa San Giuseppe Sarto, San Pío X, se ofreció como víctima por su pueblo. Pidamos al Señor que nos envíe sacerdotes como este gran santo sacerdote, porque él nunca quiso ningún puesto. Vivió sencillamente su sacerdocio, con gran sacrificio, con gran amor a su pueblo, con gran rectitud. Y eso le trajo muchas alegrías, pero también muchas pruebas. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a todos. San Giuseppe Sarto tiene una gran influencia de su madre, que era muy devota de la Virgen. De pequeñito lo llevaba al santuario de la Virgen. Y él mismo comenta de su mamá que realmente qué autoridad tenía sobre ella. Un día San Giuseppe Sarto le visitó a su mamá cuando ella era obispo y le mostró su anillo de obispo, ¿no? Un anillo bonito, caro. Y entonces su mamá, que ya era anciana, le dice: José, será muy bonito tu anillo, pero no tendrías ese anillo sin este otro anillo más pobre. Era el anillo de sus bodas, que sin este no tendrías el otro. Una mamá sencillísima, pero también muy santa, ¿no? Eso fue San Giuseppe Sarto. Amén.